Bueno, Ignacio, muchas gracias a vos y a la Fundación por la invitación. Y vamos a hablar un poco entonces del trasplante renal-pancreático en la región. Tratar de ser breve y vamos a empezar primero por una actualización de lo que es el trasplante de páncreas. El trasplante de páncreas es un tratamiento para la diabetes. Y existen tres tipos o tres modalidades de trasplante. El trasplante simultáneo de páncreas de riñón en pacientes que están con insuficiencia terminal, renal terminal y diabetes. O la segunda modalidad es aquellos pacientes en la misma situación, pero que se puede hacer el trasplante secuencial, primero del riñón y después del páncreas. Y la tercera modalidad es aquel paciente que no tiene nefropatía, pero que necesita un trasplante pancreático aislado. Como vamos a ver, en el mundo, esta es una estadística de Estados Unidos, pero es la misma distribución acá en la Argentina. La modalidad más común es el trasplante en verde, el trasplante simultáneo de riñón y páncreas, que es más del 80%. Y después el secuencial, que en Estados Unidos bajó muchísimo en los últimos 15 años debido a cambios en la distribución de los injertos. Y por último, el menos común es el trasplante de páncreas aislado. ¿Y esto a qué se debe? Debido a que no se trasplantan todos los pacientes diabéticos, es decir, ¿a qué paciente vamos a trasplantar? Si uno pone en la balanza el trasplante o tratamiento con insulina, claramente el trasplante tiene una cirugía mayor y una inmunosupresión crónica, que si uno lo pone en la balanza, el paciente está, en líneas generales, en mejores condiciones, recibe tratamiento de insulina que trasplante. Además, no podríamos hacer 2 millones de trasplantes de páncreas como diabéticos hay en la Argentina. Es decir, que en ese momento el paciente, la balanza, va hacia el lado de la insulina. Ahora, cuando el paciente tiene nefropatía y tiene indicado un trasplante renal, en ese momento el paciente tiene que atravesar por la cirugía, por la inmunosupresión. En el mismo momento podemos hacer un tratamiento para las dos enfermedades y ahora sí la balanza entonces se inclina para el lado del trasplante y le podemos ofrecer a este paciente diabético que está entrando a diálisis, que tiene indicación de trasplante renal, el trasplante. Es decir, aquel paciente con nefropatía diabética en estadio terminal, en diálisis o en Argentina tenemos la posibilidad de enlistarlo con un clínex de creatina menor a 30, trasplante preemptive, y este tratamiento es reconocido por la Asociación Americana de Diabetes como el tratamiento de elección para estos pacientes con diabetes tipo 1 y nefropatía. Aquellos pacientes que le hicimos el trasplante renal también deben cumplir algunas características, como ser que estén con una buena función renal, libres de rechazo y con determinado filtrado glomerular, según estén con o sin inhibidores de la calcineurina, para poder afrontar ese tratamiento, que a veces se da en pocos meses o a veces después del año. Y por último, aquellos pacientes que no tienen nefropatía realmente son muy pocos aquellos que se benefician, pero básicamente queda restringido a aquellos pacientes que tienen hipoglucemias aperceptivas, tienen en riesgo su vida, no pueden operar maquinaria, se pierden la conciencia, los tienen que rescatar terceros, tienen internaciones. Y si en ese caso tienen que tener un filtrado glomerular mayor a 70 para no quedar en insuficiencia renal terminal al momento del trasplante por toda la cirugía, la inmunosupresión, etc. Por último, los pacientes que tienen diabetes tipo 2, se vio en los últimos años un incremento en el tratamiento de trasplante con estos pacientes que cumplen algunos criterios, como ser tener un BMI menor a 30 o 32, cierta edad, nosotros utilizamos menos edad, pero está registrado hasta 60 años, requirientes de insulina por al menos 5 años. Estas últimas dos, uso de insulina o péptido C, cada vez se utilizan menos como variable para ver la insulinoresistencia y lo más importante, la buena función cardiovascular. En estos casos, estos pacientes tienen una supervivencia de injertos similar a los diabetes tipo 1. Y por último, para terminar con darte del trasplante de páncreas, que nosotros necesitamos para tratar la diabetes la secreción de insulina. Sin embargo, en el combo viene todo, ¿no? O sea, todo el páncreas, que el 90 y pico por ciento es exócrino, y el duodeno. Así que tenemos que manejar esa secreción exócrina y entonces se pueden hacer derivaciones exócrinas vesicales, ¿sí? Y endócrinas
por a través de la vena al sistema, la circulación sistémica, o se puede hacer entérico, en este caso está patas para arriba, pero se puede hacer de la otra manera, con derivación sistémica, y también se puede hacer entérico con derivación endógena portal. Estas son las variantes técnicas del mismo trasplante. Vamos a analizar un poco entonces en la región qué actividad hay. Primero me voy a referir a cómo es acá la distribución renal-pancreática. En Argentina tenemos una distribución donde lo que se dice del riñón sigue al páncreas, es decir, que el páncreas tiene prioridad cuando hay un donante joven, se abre la lista renal-pancreática y entonces si hay una asignación, uno de los riñones va a parar a esta lista y recién cuando se agota esta distribución se abre la renal, en donde si quedó un riñón o dos riñones se asignan. O también puede pasar el caso que haya otro trasplante combinado, cardio-renal o hepato-renal. Segundo, cuando se abre esa lista, tiene una distribución provincial, es decir, que aquellos donantes que se originan en la provincia, por ejemplo, de Formosa, se asignan prioritariamente a los pacientes que viven en la provincia de Formosa. Y dentro de esta provincia, los criterios son grupo sanguíneo compatible y tiempo en diálisis. Después recién, si no aparece ningún receptor para asignar, se abre a la distribución regional y después, si no, se abre a la distribución nacional, ¿sí? Entonces yo hice un análisis de los últimos 10 años de cuáles fueron los donantes de toda la región en los cuales se hicieron trasplantes renal-pancreáticos. Fíjense, tomando las provincias de Formosa, Corrientes, Chaco y Misiones, con un promedio de 2 a 5 por año, ¿sí? En los últimos años post pandemia, fíjense cómo esto disminuyó bastante, pero en total en los últimos 10 años, solamente 33 renopáncreas se originaron de donantes de la región. Cuando tomamos en cuenta los trasplantes, pensando en pacientes que residen en estas provincias, vemos que Formosa, Corrientes, Chaco y Misiones, en total, en los últimos 10 años, se han trasplantado 18 pacientes. Es decir, que casi el 40% de los donantes renal-pancreáticos que se originaron en la región fueron hacia otras regiones. Nuestro programa de trasplante renal-pancreático se inició en el año 2009. En ese momento había 2 centros de diálisis en Formosa. Había un solo paciente en diálisis diabético tipo 1, que lo rescatamos. A partir de ahí, el programa realizó 10 trasplantes, todos simultáneos, renal-pancreáticos, todos en pacientes receptores de diabetes tipo 1, con una edad promedio de 31 años, y 5 fueron de procedencia de la provincia de Formosa, 3 de Chaco y 2 de Misiones. Nuestros donantes fueron la mayoría por traumatismo cefalocraniano y uno de ACV, con una edad promedio de 21 años, que fue desde los 12 a los 29 años, y con una procedencia de estos donantes también más o menos distribuida entre Formosa, Misiones, 2 de Chaco y uno del amigo Villavicencio que nos importó de la provincia de Tucumán. Bueno, nuestros resultados con estos 10 pacientes, tuvimos una supervivencia del paciente a 5 años del 90%, del páncreas del 90% y del riñón del 80%, con un paciente que tuvo una torsión del riñón en el perioperatorio y lo perdió prontamente y está en lista para un riñón después de renopáncreas. Entonces, ¿cuál es la situación actual de la región y cuáles son los desafíos que enfrentamos en el tema del trasplante renopáncreas? Entonces hice ahora una búsqueda en Sintra, ¿sí?, de cuáles son los pacientes que hoy están en diálisis con registrada etiología nefropatía diabética entre 18 y 40 años. Vamos a decir, para hacer una selección de pacientes que muy probablemente sean candidatos a renopáncreas, aunque obviamente no todos estos pueden ser candidatos. En Formosa en este momento existen 7 pacientes registrados así. 5
tienen incluir salud o obras sociales provinciales, y 2 tienen otras obras sociales o prepagas. Y de estos 7, 5 están en lista de espera. Es decir, que es bastante alto la proporción, considerando la proporción en lista de toda la población en diálisis en Argentina, es aproximadamente el 20 y algo por ciento, ¿verdad? Entonces, en Corrientes hay 8 pacientes. Esta es la distribución de las coberturas médicas y en este momento no hay ninguno en lista de espera, en ningún centro. En el Chaco hay 8 pacientes, 7 tienen obras sociales provinciales o incluir, y 1 obra social. Sin embargo, hay 3, hay un convenio, se ve, entre alguna obra social provincial y algún centro fuera de la jurisdicción, y que hay 3 pacientes en lista. Y en Misiones, en este momento hay 10 pacientes con estas características en diálisis, de los cuales hay 4 que están enlistados, 2 en nuestro centro y otros 2 fuera de la jurisdicción. Es decir, que hay 33 pacientes y 12 en este momento están enlistados. Y bueno, ¿cuáles son los desafíos? Nosotros tenemos los mismos desafíos que tienen ustedes, que hemos charlado con la distribución hepática principalmente, que son la cantidad y la calidad de donantes multiorgánicos regionales, especialmente post pandemia, que ha disminuido en todo el país. Hemos hablado de la ablación regional, y nosotros creo que nos beneficiaríamos también de tener ablación regional, especialmente nosotros notamos mucha distancia, porque la región, digamos, tiene distancias bastante diversas. No es lo mismo la distancia que hay entre Resistencia y Corrientes, que es un puente, que la que hay entre Posadas y la ciudad de Formosa. Acá hay algunos que vinieron de la ciudad de Formosa, salieron allá a las 11 de la mañana y llegaron acá de noche. Entonces, cuando un paciente tiene que en el medio del operativo ir hasta la ciudad de Formosa, no es sencillo. Esta es, digamos, la región. Sin embargo, el paciente que está en Posadas para ir hasta la ciudad de Formosa tiene verdaderamente mucho. Quizá hay en este país que están centralizados, hay más posibilidad de que el paciente que está en Posada vaya a Buenos Aires que venga acá. Santiago Villavicencio, para venir de Tucumán acá, vino a Buenos Aires y después vino a Misiones. Es decir, este es el país que tenemos también. Muchos problemas para la comunicación, el transporte, ¿no? Es decir, que creo que estas son básicamente los desafíos que encontramos en la región, ¿sí? O sea, no hay muchos pacientes, 30 pacientes es muy poco, hay pocos pacientes diabéticos tipo 1 en esa edad, pero tenemos que dar la posibilidad de darle respuesta a esa población, ¿sí? Bueno, yo creo que cumplí con la primera premisa, que era que la charla sea corta, y ahora van a decir si pude cumplir con la segunda premisa de poder traer algo que le despierte algún interés. Muchas gracias. Iniciando el programa, vamos a decir, de preparación. Trasplante reno-pancreático es mucho más complejo que el trasplante renal, ¿verdad? Entonces comienza con todo un operativo que no solamente es, vamos a decir, el equipo técnico, sino también terapia intensiva y todo lo que conlleva eso, ¿verdad? Entonces ahora estamos con los diabetólogos estructurando lo que sería el proceso para iniciar el programa de trasplante reno-pancreático, ¿verdad?
Sí, tenemos intenciones, ¿verdad? Pero como le dije, no tenemos mucho estímulo de los colegas endocrinólogos que son los que deberían darnos los pacientes, ¿verdad? Cuesta un poquito con eso, ¿verdad? Pero estamos comenzando. Enseguida le paso. Pablo, muy buena presentación. Yo mostré un trabajo ahí que se hizo en Argentina sobre cómo éramos los argentinos para seleccionar los donantes de hígado. No existe ese trabajo, me encantaría verlo sobre páncreas, pero bueno, no tengo números, pero me gustaría preguntarte a vos, como una autocrítica hacia vos o hacia los otros centros también, porque uno conoce lo que sucede, si Argentina se volvió muy selectivo en páncreas, que probablemente pueda ser por esto que vos comentaste de no poder tener un control a distancia, una cuestión de mantenimiento del donante, una serie de confiabilidad de los datos de ciertos lugares, y si esto lleva a que no se utilicen ciertos donantes o no se desarrollen. Sí, sin duda. Y por último, el tema de, también un tema de logística de HLA, ¿no? Para hacer crossmatch y bueno. Sí. Sí, sin duda, que el trasplante de páncreas es muy desafiante en el posoperatorio. Bueno, Gaetano, nosotros siempre nos invitan a hablar sobre las complicaciones del trasplante, ¿no? Porque somos los que más experiencia tenemos de todas las complicaciones. Como había dicho en su momento, que lo citaron hoy seguramente Gabriel. Yo creo que sí, que el trasplante renopancreático es más desafiante, los posoperatorios son más complejos, las causas de DGF, digamos, renal, que es diálisis 10 días, en el páncreas es una pancreatitis, son fístulas, son infecciones, son trombosis, son pacientes que tienen problemas más serios, entonces sí, hay bastante, digamos, cuidado en la selección de los donantes, de los receptores. Si en Estados Unidos la DGF renal es de 25-30% y acá 70%, entonces cuando uno lo traspola al renopáncreas, la posibilidad de pancreatitis, trombosis, fístula, también se duplican. Nosotros hace años ahora no tenemos Wisconsin, tenemos HTK, ahora en el último año y medio o dos apareció otra marca sustituta de Wisconsin que a veces no se puede conseguir o no tiene el mismo costo que el HTK, entonces eso también hace que se sume. Entonces las horas de isquemia son muy importantes, cuando uno piensa que tiene que ir a otro lado y se suman horas y no en todos los lugares se hace la citometría, tiene que venir uno con el vaso, después recorrer, hacer el crossmatch, todo eso es lo que hace que sí, uno se ponga exquisito con la selección del donante. Doctor. Parabéns pela apresentação. É interessante que o pâncreas no mundo inteiro tem cada vez melhores resultados e desde 2014 está diminuindo muito o número em todos os países que hacem regularmente. Uma explicação lógica não se tem, se liberalizou para diabetes de tipo 2, para não nefropatia diabética e mesmo assim nenhum país hace mais do que 3 por milhão de população. Alguns países pequenos chegaram a fazer 5 ou 6, agora todos estão com 3 e todos baixaram. O Brasil há 2 anos praticamente não hace com rim, pâncreas após rim. Solamente pâncreas, rim e alguns isolados. Nós fizemos em Porto Alegre, começamos um programa, o primeiro de Sudamérica, o primeiro da América Latina foi Cuba, que logo depois parou. E fizemos 8 transplantes até o 93. Com o início do ígado, parou o programa e só começou em 96 com técnica nova que permitia a retirada dos DOS. E de 96 até 2016, 17, fizemos 100 e pico transplantes. Chegamos a ser 17 transplantes por ano. Nossa meta era 18. O que aconteceu? Mas 4 centros empeçaram pâncreas no estado, com o mesmo número de donantes. Os cirujanos se retiraram pela idade. Os novos nos interessaram porque hoje em Brasil, é fantástico, nosso realismo de América Latina, realismo fantástico, se um cirurgião faz um transplante de rinhão, ganha determinado valor. Se faz rinhão e pâncreas, ganha 2/3 disto, menos.
Isso é nosso realismo fantástico. Porque há um incentivo de 60% para os transplantes e não colocaram o pâncreas. Então, os que fazem com há um centro muito grande em São Paulo, que faz mais de 50 por ano, mas muitos de convênio, de outro, não pelo sistema público. Então, isso é um problema para nós outros. O problema do pâncreas, tu tens que ter mais de 5 milhões de população na tua região. Se tu tens 5 milhões, tu tens 20 milhões, 20 donantes por milhão, tu vais ter 100 milhões. 100 donantes. Desses 100 donantes, provavelmente não mais que 10% vai entrar no pâncreas. Então, para 5 milhões, tu vai fazer 10, 12 transplantes no máximo. Então, se começar, isto liquida os programas. E um programa que hace menos de 6 transplantes por ano não deve continuar. Não há experiência. Rinhão se hace com bom cirurgião. Hígado se liquida, pâncreas se liquida um programa com bom cirurgião. Há que ter um ótimo. Então, e tem que ter experiência. Então, nós tivemos um boom de centros de transplante e isto foi prejudicial. Então, vocês têm que trabalhar com uma meta. Não é para fazer 1 a 2 e ir para o jornal dizer que fez. Tem que ter um programa. E o programa tem que ser bem estudado. Só que eu gostaria que vocês respondessem com calma. Dos primeiros 20 transplantes de pâncreas do mundo, na primeira fase, a fase heróica, 15 foram nos Estados Unidos, 1 na Inglaterra, o último dos 20, e há um relato de que 4 foram em América Latina, 3 em Brasil e 1 em Argentina. Mas eu fui ver todas as publicações que encontrei de Argentina e ninguém cita isto. E está citado nos livros textos de transplante do Sutherland, como teria sido, e ele cita até uma referência à prensa médica, tal e tal. Mas eu entrei e não consegui localizar este artigo, disse, não encontrado. Isso seria muito importante para nós outros, se houvesse essa documentação que em 1969 se hizo um transplante de pâncreas isolado em Argentina. Yo tengo el artículo. Fue un correntino, Chapo Bortagaray lo hizo en Argentina, lo hizo en Buenos Aires. Para a gente Sí. colocar no nosso registro e oficializar isto. Hizo 2 trasplantes. Porque eu entrei em vários lugares que se escreve sobre transplante de pâncreas na Argentina e nadie cita. Sí, yo te puedo Então, a pasar. referência que tive é americana. Sí, le puedo pasar el Me pasa, artículo. por favor. Sí. Muy bien. Con respecto de eso, nosotros, yo vivo en Buenos Aires, ¿sí? Y en Buenos Aires dirijo un programa también que tiene un volumen de trasplante de páncreas de cerca de entre 20 y 30 por año. Entonces, por eso es que también tenemos el entrenamiento, porque no es que hacemos un trasplante o 10 trasplantes en 10 años, sino que en los últimos 10 años hemos hecho cerca de 300 trasplantes renopancreáticos en distintos programas. Por eso que es una parte. Lo que pasa es que, bueno, es un poco llevar la solución al lugar, ¿no es cierto? Porque tenemos un equipo mixto, algunos viajamos para el trasplante, otros residen en la provincia, son los encargados de trasplante renal, y entonces con eso trasladarse 1.100, 1.500 kilómetros a Buenos Aires. Pablo, te felicito, porque yo creo que lo que hacemos trasplante de páncreas vamos a desaparecer, nos van a llevar a un asilo de ancianos y no vamos a hacer más. Eso es lo que está sucediendo en Estados Unidos. Casi no se hace mucho ya, como el centro de Solinger, Wisconsin, ya no hace ese volumen, Minnesota ya no hace ese volumen, o el grupo de Indiana ya no hace ese volumen. Nosotros seguimos haciendo un volumen bastante bien. En realidad tiene una cierta resistencia y se beneficia, pero todo eso va a desaparecer. Hace 15 años, más de 15 años, estaba en una conferencia con Solinger, Sutherland, y veía un slide, una caricatura más que todo, donde dentro de un barco estaba el hígado, el riñón, el intestino, el corazón y los pulmones, y el páncreas estaba abajo, en el agua, como que nadie lo quería subir en el bote, porque es un dolor de cabeza hacer páncreas, y tú lo sabes, y lo que hacen páncreas es verdad, porque no es complicación de rechazo, no rechazo, es trombosis, infecciones, fístula, dolor de cabeza, intestino,
la vejiga, si se echa a perder la vejiga, el duodeno, tiene orina en el abdomen, tienes feces en el abdomen. Entonces, nadie quiere tener ese dolor de cabeza. Por eso que nadie, no es un órgano elegante como el trasplante de corazón o el hígado, en el cual tú los trasplantes, te sientes como un héroe. Cada vez que haces un trasplante de páncreas te sientes como si le hubieras puesto una bomba atómica dentro del abdomen del paciente. Entonces, ¿quién quiere hacer un trasplante de páncreas? Nosotros lo hacemos, hemos hecho el año pasado 32, este año ya de lo que va de año hasta marzo hemos hecho 18. Hemos cambiado la técnica, pensar cómo hacerlo diferente, dejamos el abdomen, no abdomen, porque no hay complicaciones, no es que yo hago trasplante y no hay complicaciones. Pero tengo una mala noticia para mí y para ti. Va a desaparecer todo esto, van a salir unos devices de Vertex que están implantando dentro de la cavidad abdominal, entre la pared abdominal y el peritoneo. No han salido todavía, estamos trabajando para eso, no podría hablar, y si me preguntan no dije nada, en el cual son los devices que tienen stem cells, encapsulated, de producir insulina todo el tiempo que tú quieras, y tiene angiogénesis, porque tú puedes implantar una célula, y si no hay angiogénesis, ¿cómo la insulina va a pasar al cuerpo humano? Puedes implantar hasta 6 de estas, y no hay necesidad de inmunosupresión. Una vez que eso, y pasa que es un dolor de cabeza implementarlo, porque todos los protocolos que hay de IRB dentro de los hospitales, eventualmente quiero hacerlo este año, espero hacerlo con Camilo Ricordi y ser el primer implantador de estos devices. Ya no, entonces se podría hacer riñón con esos devices. Entonces es una buena noticia, porque vamos a tardar media hora en implantar eso y no 4 horas para... Va a desaparecer el trasplante de páncreas. Pero vamos a hacer eso. Paraguay, si sigue Paraguay, si sigue esperando hacer el trasplante de páncreas, va a ser el device antes que el trasplante de páncreas. y bueno, esto, mira, yo he hecho de todo dentro del instituto de nosotros. Empecé con Camilo Ricordi a hacer infusiones dentro de la porta de stem cell, de islet cells. Funcionó, era más que todo publicidad prácticamente. Después se nos ocurre hacerlo laparoscópico dentro del peritoneo y hacer una especie de sándwich con las islotes de células fibrones. Resultó, hicimos 3 o 4. El primero fue, como se llama, publicidad, para que todo, y desaparecen con el tiempo. Y me acuerdo yo, no sé si te acuerdas, Domingo, cuando Edmond vino con el stem cells, esas infusiones que habían curado la diabetes, el salón era de este tamaño, había tanta gente en ese salón y ellos habían curado la diabetes tipo 1. Yo fui ahí y me sentí un poquito deprimido, decía, wow, estoy haciendo trasplante de páncreas y esto ya curaron la tipo 1. El transcurso de la historia, yo voy a publicar algún día todas las cosas que nosotros como médicos cirujanos imbécilmente hemos dicho. Y siempre hemos dicho cosas que Starso hasta todavía no infundió timoglobulina 1.5 miligramos, 10 miligramos de timoglobulina y curó, ya no hay inmunosupresión, eso nunca pasó. Después vino Roy Kane, dijo, Campa, Prop Tolerance, no hay que hacer inmunosupresión. Todos han fallado, ¿me explico? Y nosotros seguimos trasplantando, levantándonos a las 2 o 3 de la mañana, haciendo el páncreas, el Bactevo, porque pensamos que puede ayudar al paciente. Y bueno, tú ves todos esos de Edmonds, y cada vez que vienen, todo el mundo va a verlo y son famosísimos y no han curado a nadie en mi libro. ¿Me entiendes? Tú te levantas a las 3 de la mañana, has hecho tanto, 300 ya has hecho. Hay que reconocerlo que has ayudado a 300 personas. No ayudas, ellos han ayudado 0, pero tú has ayudado a 300. Seguimos esperando que sigan cosas mejores. Creo que el device de Vertex va a funcionar y es otra solución para un problema que hemos tenido por años. Pero nadie quiere hacer trasplante de páncreas. Yo no lo quiero hacer ya. Es un dolor de cabeza. Pablo, bueno, yo estoy como subjefe de CRAI Sur en la organización de un servicio nuevo. Cuando empezamos hace poco, hace 6 meses, el programa está hace rato, pero hace 6 meses hablamos con los terapistas
Y por ejemplo, un dato que les sirvió es que cuando generamos un operativo, no es como el renal que te vengo y te digo necesito 3 camas, sino que dentro de 16 horas va a haber un paciente, entonces eso cambió todo. También con la parte inmunológica, conseguir de que el estudio inmunológico que siempre se hace al final del estudio, se hace al principio, porque si ya está hipersensibilizado es una cosa que ya lo sacás. Pero la realidad es que los datos que mostraste, Pablo, hay una gran diferencia, y eso es que Francisco habló de igualdad y equidad, entre los pacientes que dependen en la Argentina, tienen una obra social, tienen cobertura y se trasplantan en un sitio privado, y los que el movimiento de trasplante de los pulmonares públicos es 1 o 2 por año. Y la realidad que estamos hablando, en el país son 160 pacientes que están en la lista, y son pocos pacientes, pero esos pacientes están esperando un trasplante, los que dependen de tener profe o alguna del ministerio, digamos, que dependan de la nación, están esperando un trasplante que no les va a llegar. Porque la dinámica de me incluyo, CRAISUR, tiene 7 pacientes, y yo tengo 40 pacientes en lista que tengo que ir limpiando. Ya empecé con 80, porque estaban mal indicados, y sé que esos 7, al ritmo que lleva, con suerte, me va a tardar 4 o 5 años en sacar 7, que ya tengo en la lista. Y van a estar muertos. Entonces es algo que el INCUCAI me parece que tendría que empezar a ver la desigualdad que hay para estos pacientes entre los que tienen una obra social y los que dependen de profe, ministerio y demás. Encima no es una población que vos digas, bueno, sí, cortemos calles y nos van a dar bolilla. No, son pocos pacientes, fíjate, en toda una región, 12. Entonces, la verdad que, pero sí hay una gran desigualdad entre la dinámica de cómo se comportan, que no pasa en renal. En renal los equipos provinciales si trasplantan, son activos, digamos, pero en renopáncreas. Sí, acá igual lo que mostré, a mí me llamó la atención que hay un montón de pacientes que tienen obras sociales provinciales que tienen convenios, porque fíjense que no es que, y quizás por no tener en la región o por no tener cerca, o por esta dificultad de los traslados, hay lugares como vimos en Corrientes, en Chaco, que han preferido hacer convenios en Buenos Aires para llevar a los pacientes allá, incluso obras sociales provinciales, de ministerios. Entonces no está tan desequilibrado en esta región, justamente. Tienen bastantes posibilidades por igual en este caso. Los que tienen, nosotros tenemos en Formosa un paciente con obra social anotado, y los otros que tienen algunos ministeriales están en Buenos Aires. ¿Y qué te parece? La empresa farmacéutica, esas empresas farmacéuticas que producen las pastillitas y las insulinas para la diabetes, y cada vez hay más nuevos hipoglucemiantes. Ahora hay uno fantástico que tiene esta acción sobre las glicosinas, sobre la insuficiencia cardíaca. ¿Cómo van a relacionar con con estos islotes y demás? Me parece que vas a tener que pedir un seguro de vida, ¿no? Disculpa, Pablo, no creo, porque yo creo que una vez que funcione, si es que funciona, bueno, la idea es que funcione. Uno dice, bueno, esto es fabuloso, no sabemos si es fabuloso. Acuérdate que cada cosa que hacemos en animales, todo funciona. En ratones, en marranos, todo funciona. No le haces nada y funciona. Entonces es diferente el ser humano. El sistema inmunológico del ser humano es difícil de entender, todo es difícil de entender. No lo hemos hecho. Espero que funcione, pero no van a ser todos candidatos para tipo 1. Sí, va a ser a lo mejor que empiezan a tener complicaciones, empezamos a hacer eso que son más label, de que tiene hipoglicemia, no se dan cuenta que tiene, y después se puede avanzar. Pero siempre la industria farmacéutica va a venir con otra cosa mejor de lo que hace la otra compañía, y va a suceder así. Eso es bueno que haya esa competencia porque hay creación de ideas. Sí, para cerrar, es decir, hace más de 100 años que se descubrimiento de la insulina y no se curó la diabetes. Es decir,
se pensaba que se iba a curar la diabetes con el descubrimiento de la insulina y la aplicación de insulina y no. O sea, se cambió una enfermedad por otra. Y por último, para cerrar, les cuento que en el 2015, ya hace 8 años, en el Congreso Mundial de Trasplante de Páncreas, en una sesión en donde, no sé si tuviste la oportunidad de estar en Melbourne, pero que se habló de todas estas terapias de reemplazo de células beta y se habló del trasplante de páncreas. Entonces, ¿dónde estábamos hoy y dónde íbamos a estar en 10 años? Que ya casi están pasando. Y íbamos a descubrir la tolerancia, esto, se nos iban a solucionar un montón de problemas. Y después se sentaron los que hacen islote, que no le andan para nada bien, pero ya para los próximos 10 años ya lo iban a escular y ya nos iban a traer la solución. Nosotros nos íbamos a quedar todos sin trabajo porque los de los islotes ya la tenían, ya tienen ahora cómo van a hacer los islotes. Se bajó y se subió lo de las células madre. Y dice, no, usted de los islotes se le va a acabar antes de lo que vos estás diciendo, porque nosotros de las células madre ya tenemos, ya fabrican insulina, ya responden a la hipoglucemia, y ya tenemos, y ahora 10 años no, en 3 años ya va a haber células madre, que yo, se bajó y otro lo subió y dicen seno trasplante, nosotros tenemos ya células beta de cerdo, no sé cuánto, encapsuladas en cobre, que células madre ni madre, acá ya está el islote formado, y nosotros, ustedes no van a tener más trabajo, nosotros ya vamos a hacer todo. Y cuando se bajó, vino uno que hacía las impresoras 3D y entonces estaban imprimiendo células la una al lado de la otra que imprimían y dijeron, todos ustedes se van a quedar sin trabajo y nos fuimos todos a casa. Muchas gracias. Pablo, no te vayas, Pablo. Porque eso, pero seguimos trasplantando páncreas 10 años después. Eso es buenísimo. Yo estuve sentado en una cena con varias personas que hacían células, eso, 1994. La persona que había inventado la máquina para aislar los islotes, estaba había gente famosa del mundo de stem cells. El único que decir que yo he visto la historia de los stem cells, de isla cells, funcionó cuando Minnesota tenía el ATG, ¿cómo se llama esto? Era la inducción que utilizaban de caballo, sí. Minnesota. Ahí sí. Fueron el único momento en la historia que los islotes funcionaban. Después hubo el problema con el FBI, sacaron esa Minnesota LG, se llamaba eso. Funcionaban, y funcionaban por varios años. Tenían algo que espectacular. Acabo de terminar mi fellowship de trasplante. Están esas personas que uno admiraba, de famosos, que el que inventa esto, inventó el otro. Yo sentado así como, me dice, Gaetano, hiciste un error. Aprendiste trasplante de páncreas, no sé para qué lo aprendiste. Igual, dice, yo estoy así como recién graduado de cirujano de trasplante, oigo a ellos, gente de, ¿cómo se llama?, iluminarias de trasplante en lote, y wow, y empecé yo como a sudar y pensar, ¿qué hago? 1994 y estuve así haciendo trasplante de páncreas. Y he hecho islote también y veo que el sistema inmunológico humano es difícil de entender, nunca lo vamos a entender porque no sé cómo hace, ojalá pudiéramos hacer lo mismo que hace el sistema inmunológico. Cortamos algo y se van por otro lado. Y otro pathway, y diferente pathway. Por eso que es difícil entender el sistema inmunológico humano. Nos lo hicieron para defendernos, no para que nosotros lo bloqueamos. Entonces es difícil algo que está hecho para buscar pathway, para defendernos, para nosotros poderlo, lo podemos controlar. Es imposible controlar, igual que la tolerancia, que yo creo que es difícil conseguir la tolerancia. Y es verdad, yo creo que vamos a seguir trabajando y vamos a ver. Bueno, muchas gracias a todos.